Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta 10ª conferencia sobre campus virtuales. Vamos a comenzar después de nuestra keynote, de nuestra conferencia plenaria, lo que es la primera mesa redonda correspondiente al track 1, dedicado a los nuevos escenarios que se derivan de la COVID-19. En este track se han aceptado 9 artículos. Vamos a hacer la mesa redonda con autores de estos artículos, como ya se viene transmitiendo desde la organización. Este formato de congreso online, pues para darle un poquito más de dinamismo, en lugar de recurrir a la clásica presentación de artículo por artículo. Todos los artículos están grabados en vídeo, están disponibles en YouTube, y lo que vamos a hacer es aprovechar la sesión para que haya más debate. Entonces, en este caso, soy Francisco José García Peñalvo, de la Universidad de Salamanca, y tengo el honor de ser el chair de esta sesión, y por lo tanto voy a hacer un poco de coordinador de la mesa redonda. Hemos seleccionado tres preguntas para tratar los efectos de la COVID-19 en lo que es la docencia universitaria. Entonces vamos a ir enunciando cada una de las preguntas y durante aproximadamente 10-12 minutos por pregunta mantendremos el debate para poder acabar más o menos en tiempo, que está previsto que se acabe sobre las 6:20, 6:15, para que pueda dar lugar la segunda mesa redonda de la tarde. Sin más, bueno, pues veo que ya están con nosotros Karina Soledad, Carlos Morales, Ana Fabiola Mora, Andrés Saúl, Rubí Estela, Carmen Burgos, Daniel Montes. Entonces, bueno, pues podemos seguir más o menos un poquito de orden. Podemos mutear todos los micrófonos cuando no estemos interviniendo para evitar cualquier tipo de interferencia, y bueno, pues vamos participando. Como primera pregunta, pues, ¿cómo ha afectado la pandemia derivada de la COVID-19 a la docencia universitaria, a nuestra docencia universitaria como profesores? Como queráis. Por ejemplo, si queréis, Karina, venga, te paso el testigo. Bueno, muchísimas. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Vale. Bueno, cómo ha afectado la COVID-19 en la docencia universitaria? En principio hemos tenido en España voy a ser muy breve, una adaptación a la docencia presencial, a una docencia remota de emergencia, que se ha denominado en algunos sitios, yo creo que de manera errónea, como docencia virtual, y por tanto la docencia virtual está teniendo una, una mala percepción por parte tanto del profesorado como del alumnado, como de la sociedad en general, cuando no es verdad realmente. Cuando una docencia virtual es planificada y es bien realizada, la docencia puede darse de una manera muy efectiva, puede ser interactiva, puede ser dinámica, puede ser divertida. Y entonces, pues yo creo que las universidades han tenido que adaptarse rápidamente en la docencia, y la comunidad en sí ha tenido que mudar su docencia presencial mayoritariamente a esta docencia remota de emergencia, y no se ha sabido llevar correctamente. Se han tomado decisiones que, a mi entender, no han sido las más adecuadas. En muchos casos, por supuesto, se ha llevado una docencia muy buena, pero por aquel profesorado que ya tenía experiencia en docencia virtual. Entonces, pues, como resultado tenemos unas experiencias diferentes según cómo se ha podido llevar esta docencia, y la sensación es agridulce para muchas universidades, en muchas titulaciones, en muchos centros, y para profesorado y alumnado que está más o menos preparado o maduro para recibir esta docencia ha sido más o menos buena, y para el resto pues no ha sido tan buena. Bueno, esto es en un panorama muy resumido
de lo que puedo decir sobre esta primera pregunta y sobre mi visión del tema. Muchas gracias, Karina. Por seguir el mismo orden que tengo, Carlos. Así vamos dando un poquito de dinamismo. Primero os voy dando yo paso y luego las siguientes preguntas vais levantando la mano. Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Por acá son las 10 de la mañana, así que un gusto estar con ustedes en este panel. Bueno, obviamente concurro con Karina. Una de las estrategias, y yo estoy ubicado en Texas, en los Estados Unidos, en un campus 100% virtual, parte de un sistema que son 6 campuses, 5 presenciales y el que yo dirijo que es 100% virtual. Una de las cosas que tuvimos que hacer al principio fue educar a los ejecutivos de la institución, de todo el colegio. Yo soy rector, presidente, y en la diferencia de enseñanza remota de emergencia y la educación en línea, y como ¿verdad? Mencionó Karina, no es lo mismo ni se escribe igual. Yo soy de Puerto Rico y en Puerto Rico decimos que no es lo mismo con violín que con guitarra. Tal vez ustedes hayan escuchado esa frase previamente. Pero hubo que educar a muchos de los ejecutivos de mis pares porque no es lo mismo. La educación en línea, que es la que yo promuevo y vendo, está bien planificada, está bien cimentada en estrategias, o sea, es intencional y el estudiante la selecciona porque es el mejor modelo para él aprender, porque para el profesor es el mejor modelo para aprender también. Así que eso hubo que hacerlo bien temprano. Yo me dediqué a hacer un PowerPoint bien corto y les di una pequeña clase a ellos, como se dice. Lamentablemente ha ocurrido algo que es que la educación en línea tiene una mala fama por el COVID y es por la rapidez en que se han hecho las cosas y porque se han dejado algunos procesos en el aire. Ahora, por el otro lado, en el caso mío, yo me he dedicado a lo que yo tengo como campus en línea, hacerlo disponible a la parte presencial, en un esfuerzo de yo tratar de influenciar, en realidad es controlar la calidad de los ofrecimientos, porque si yo me pongo a imponer todas estas reglas y todo este tipo de cosas, pues me va a dar mucho más trabajo que yo hacer disponible los servicios, los adiestramientos, la capacitación, el diseño de cursos que ya yo tengo previamente hecho en el campus, a un grupo de profesionales que pueden utilizar ese contenido rápidamente y debe ser un poquito más llevadero para ello. Obviamente también en este proceso es importante mencionar el hecho de que ya cuando pasemos la emergencia, la educación en línea va a seguir floreciendo y va a ser robustecida por un aspecto bien importante, y es que no hay diferencia significativa entre la enseñanza en línea y la enseñanza presencial. No sé si ustedes conocen el recurso que se llama No Significant Difference, que es básicamente un metaanálisis, tiene más de 300 disertaciones y tesis, donde se compara el método de instrucción tradicional con un método mediado por tecnología, y el resultado es que no hay diferencia significativa. Claro, pero eso es cuando está bien planificado y está bien presentado. Así que desde mi parte nos hemos dedicado a vender, a hacer todo lo posible porque haya una distinción entre la enseñanza remota de emergencia y la enseñanza en línea, y los recursos y las estrategias y los procesos que hemos implementado en un campus virtual los hemos hecho disponibles para que pues, no solo los conozcan, sino que los internalicen y los apliquen. Muchas gracias, Carlos. Pues Ana Fabiola. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes. Igualmente, bueno, como decía también Karina y como dice Carlos, pues no hay una diferencia entre la educación online y también la educación, lo que hemos hecho, esta enseñanza remota de emergencia. Entonces, bueno, de manera particular en nuestra universidad lo que hicimos es diseñar un curso de diseño instruccional, pues para que también los profesores, tanto profesores de asignatura como profesores de tiempo completo, notaran, bueno, primero, qué es el diseño instruccional, cuál es el propósito de esto y también cuáles son los modelos, algunos de los modelos de diseño instruccional. Entonces, pues, de manera particular, pues hubo que hacer un diagnóstico primero, porque también se detectó que
había clases en las que los profesores y también los alumnos pues, tenían problemas primero pues, con enganchar la participación de los alumnos y también notar esta diferencia de simplemente, bueno, la parte del lenguaje no verbal pues también afecta a los alumnos, ¿no? Y esa parte es lo que pues no podemos detectar si un alumno está aburrido o no está enganchado con la participación porque a lo mejor pues tiene su cámara apagada. Entonces, pues esa parte también irla detectando, ir analizando y también qué tipo de diseño de estrategias y diseño de ambientes había que hacer y cuáles tenían que ser estas adecuaciones. Y ahora sí que se partió de esto para ir haciendo esta capacitación. Logramos una capacitación de unos 400 profesores y fue un curso que se diseñó para que se implementara en 5 días, 2 horas cada día, y sobre todo que estuviera muy focalizado a su materia en particular, al resultado de aprendizaje de su materia y también las evidencias que tenían que presentar. Entonces, que también los profesores fueran más allá de compartir ese conocimiento y más centrados a la transferencia de esos aprendizajes en la práctica profesional de los alumnos de universidad. Entonces, bueno, esa fue la primera instancia. Entonces vamos a analizar ahora sí con nuestro curso de diseño 2.0, pues ahora sí que hay que sumarle para que sigan enganchados los alumnos en esta parte afectiva, que creo que es lo que, pues este tiempo de estar confinados es lo que más nos ha afectado. Entonces, en eso vamos a trabajar para nuestro siguiente curso. Muy bien, Ana. Pues Andrés, os voy a pedir un poquito más de agilidad para que nos dé tiempo a abordar todas las preguntas, aunque quizás en el resto de preguntas pues no hace falta que intervengamos todos, pero en esta por lo menos para presentarnos y hablar pues sí todos. Andrés, por favor. Hola, buenos días desde México. Yo abordo un poquito más a lo que comentó la compañera Fabiola, porque de hecho somos compañeros de la Universidad Panamericana de aquí de México. Y nosotros hicimos 2 cursos, el de diseño instruccional que ella ha comentado, y posteriormente dimos otro taller así súper 2 horas diarias, 5 días, de herramientas digitales. De la forma de que dimos a los profesores, basándonos en la taxonomía de Bloom, múltiples herramientas para que los profesores tuvieran esas habilidades digitales de interaccionar con los estudiantes. Esas herramientas no solo eran para el profesor, sino también para interactuar con los estudiantes. Herramientas de trabajo colaborativo, herramientas de trabajo grupales entre los chicos, de comunicación, de tal forma de que los profesores que no tenían ese expertise en la parte virtual, rápidamente en 2 semanas entre diseño y herramientas, los pusiéramos un poco a un nivel con la capacidad de poder implementar en otoño, en el periodo de agosto hasta ahora que estamos finalizando, una planificación correcta, un diseño apropiado y un uso de herramientas actualizado y acorde a sus temáticas en concreto. Pero continuamos con otro compañero para dar velocidad. Muchas gracias, Andrés. Rubí. Sí, diga. ¿Sí? Sí. No escuché bien. Es que estoy con problemas de que se va la voz. ¿Tengo que opinar o no Sí, o levanté sí. la mano? Si quieres participar, si puedes comentarnos algo sobre cómo ha afectado la pandemia a la docencia. Bueno, aquí por lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo, precisamente son esos desafíos que tenemos, ¿no? Creo que cuando empezó la pandemia, al menos en México, comenzó la noticia, se empezó a dar en finales de marzo y de viernes a lunes dejamos de asistir a clases, entonces los docentes dijeron, nos vemos el lunes, no pasa nada, y resulta que nos dijeron el lunes que llegó, nos dijeron 40 días, y luego entonces pasaron los 40 días y así nos tuvimos que adaptar de la noche a la mañana. En mi caso, yo soy formador docente en la red universitaria en la Universidad de Guadalajara. Y de las voces de los docentes que he podido escuchar es que les ha resultado bastante desafiante poder migrar sus cursos presenciales a cursos en línea.
¿Por qué? Porque desconocen el diseño instruccional que debe de haber de manera formal. Ellos están acostumbrados, los docentes presenciales, o estaban acostumbrados a emitir instrucciones y explicaciones de manera presencial con todo lo que conlleva el lenguaje corporal, ¿de acuerdo? De repente, estos profesores pues tienen que migrar y no saben utilizar, muchas veces no saben utilizar las plataformas. Nosotros hemos estado trabajando en la plataforma Moodle y en la plataforma de Classroom. Entonces, la plantilla docente, en lo que respecta a la Universidad de Guadalajara, el 80% son docentes que tenemos o tienen edades son mayores de los 50 años. Eso significa una brecha digital importante, ¿sale? Entonces ahí la edad ya nos crea una brecha digital. Entonces se les empezó a capacitar fuertemente para que los docentes se inscribieran en cursos y pudieran, mediante un diseño instruccional formal, migrar sus cursos de tal forma que la instrucción fuera clara, el estudiante pudiera trabajar de manera paralela. No todo el tiempo los docentes tenían que estar conectados en pantalla, aunque todavía existe eso, que los docentes, si su clase presencial duraba 3 horas, pues les dicen a los estudiantes, te tienes que conectar de 7 a 10 de la mañana, ¿no? Por ejemplo. Entonces es súper cansado porque los docentes todavía no tienen esa forma de poder conectar con el estudiante de manera asincrónica. Entonces sí es un desafío muy fuerte, se destaparon muchas cloacas, como yo digo, no solamente en la deficiente capacitación, también nos dimos cuenta que los estudiantes presentan interesantes problemas sobre la gestión de la información. No es lo mismo estar en redes sociales, que ellos son los expertos, a poder manejar y gestionar una información adecuada y eficiente. Los estudiantes también, hubo una situación que se está presentando, no leen, por lo tanto las instrucciones no las comprenden. Entonces, eso es lo que se está viviendo, al menos en voces de docentes con los que he tenido oportunidad de comunicarme de manera directa. Y pues nada, estamos tratando de sobrellevar esta situación. Y algo de lo que sí me queda claro es que yo creo que la pandemia nos viene a fortalecer muchos aspectos, ¿sí? No solamente hablar de lo negativo, sino de lo positivo. Uno de los aspectos que nos fortalece es que pues tuvimos que migrar sí o sí a las competencias digitales. No hubo opción, como lo decía el doctor en la conferencia de hace un momento. No tenemos opción. Entonces, tenemos que capacitarnos. Eso nos va a ayudar a cortar un poquito la brecha digital. Y bueno, pudiera seguir hablando de mayores desafíos, pero le cedo la palabra a los demás compañeros. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, Rubí. Pues Carmen. Voy. Buenas tardes a todos. Desde acá de Chile, Universidad de Atacama, en el norte de Chile, desde el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Educación. Les puedo contar a grandes rasgos, como de manera sintética, que no distan mucho las experiencias y los comentarios que se han vertido en esta mesa respecto de la realidad que se está viviendo en esta universidad. Si bien es cierto la posibilidad de, digamos, de adecuación curricular o de síntesis curricular o de aproximación a la realidad que se estaba viviendo respecto de la contingencia sanitaria COVID-19, exigió que en todas las universidades se instalaran algunos mecanismos de urgencia, ¿cierto?, respecto de cómo vamos a seguir el sistema o cómo se va a seguir enseñando. En ese cómo se va a seguir y de qué formas y cómo los sujetos participantes, en este caso nosotros los académicos, los sujetos curriculares, íbamos a hacer frente a esto. Acá ocurrió, como les digo, no dista mucho, tuvimos que realizar readecuaciones al sistema, síntesis curricular, para poder
digamos, en poco tiempo, enseñar lo que se supone que se iba a enseñar en un tiempo más largo, ¿cierto? La sincronía y asincronía, establecer cuáles son esos niveles, tratar de nivelar también las competencias digitales, que en este caso bastantes académicos, incluyéndome, tenemos deficiencias, por ejemplo. Se ha visto, digamos, hasta ahora a través de las capacitaciones que se han tratado de hacer tanto respecto de las plataformas Moodle o de las plataformas que nos sirven para nuestro objetivo de enseñar, que no tenemos suficientes competencias. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido, como dijo la colega, por un lado un desafío y por otro lado un elemento que distorsiona un poco el sentido y desestructura quizás los proyectos que estaban ya establecidos a nivel educativo. O sea, en el fondo, por lo menos personalmente, lo veo como una oportunidad para el cambio y para futuras adecuaciones que deben quedarse. O sea, pase la urgencia sanitaria o no, creo que hay elementos que deben considerarse como contingencia educativa y como elementos que emergen en el aula y que son necesarios. Por ejemplo, tener ese tipo de creatividad o de adecuación en momentos contingentes, creo que no lo debemos perder de vista, porque por momentos nos quedamos como en un estado como de quietud y de que estamos manejando todos los momentos, digamos, de la actuación académica, y creo que no es así. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante considerar esos elementos, o sea, como reflexionar acerca de cómo ha sido y cómo lo estamos haciendo, no en el sentido tanto peyorativo de bien o mal, así dual, sino que cuál es nuestra oportunidad en estos momentos. Eso. Muy bien, Carmen. Bueno, pues ahora tenemos un conflicto de nombres, Karina, pero con K. Ya estoy, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente. Buenas tardes a ustedes, buenos días los que estamos por acá en Latinoamérica. Efectivamente, como dice la maestra Carmen y la doctora Rubí, es un reto importante para los docentes. A nosotros nos tocó ver aquí en la red universitaria la transición del cambio de modalidad. Nosotros aquí en el sistema de universidad virtual nos tocó capacitar a la red universitaria en el manejo de tecnologías y orientar y dar cursos a los maestros, porque si bien es cierto, como comenta Carmen, pues no éramos expertos y teníamos como muchas deficiencias pues en el uso de tecnologías. Sabíamos como lo vital, pero el trasladar el programa a la modalidad en línea sí está complicado, porque había que reducirlo debido a los tiempos, pues, y por la no experiencia los estudiantes empezaron a quejarse mucho del exceso de trabajo porque les dejaban como muchas tareas, y entonces, ¿cómo se llama? Los profes solamente les pedían las tareas, entregaban los trabajos, pero no había ninguna o muy pocas actividades sincrónicas, y eso les causó como impotencia a los estudiantes, y de por sí en la edad que estaban en preparatoria, universidad, y bueno, los chiquitos no se diga, el no convivir con sus pares, estar encerrados, ver solo la computadora y no ver al maestro, sí causó un gran conflicto. Creo que ahorita ya estamos mejorando, se están acostumbrando, y pues bueno, es un reto que todavía tenemos todos, el estar incursionando pues nuevas herramientas y demás para que esto fluya, ¿no? Porque no sabemos cuánto tiempo más vaya a pasar a que se normalicen las cosas, o la nueva modalidad que dicen que va a ser mixta, ¿no? Entonces, pues bueno, es un reto que todavía por ahí tenemos todos. Muy bien, Karina. Daniel. Gracias. Hola, buenos días desde acá de México. Lo que a mí me gustaría comentar es, aparte de lo que han dicho de la transición de los problemas y los estudiantes de un modelo educativo presencial a uno con el uso de los medios tecnológicos,
pues de que tanto profesores como estudiantes afrontamos obstáculos en su quehacer cotidiano. Entre lo que se puede mencionar es el acceso al Internet, las competencias que poseían sobre el uso de las tecnologías, pero como ya se ha mencionado, la adaptación de los profesores en el manejo de las tecnologías, que a veces ponemos esa resistencia al cambio del mismo. A mí me gustaría mencionar un aspecto muy importante, considero, que es la adaptación de los estudiantes a este modelo. Los estudiantes, por lo regular, están acostumbrados a que están viendo al maestro que los está guiando de una u otra manera, con una disciplina de cumplir horarios, de entregar tareas. Y ahora, el cambio de estar en casa o en otro lugar fuera de un lugar institucional, los estudiantes también han tenido un problema de adaptación muy difícil, que se tienen que adaptar a las nuevas tecnologías, al manejo y sobre todo a la interacción que se tiene de una manera tecnológica con sus compañeros y los estudiantes. Entonces, para mí también es un problema que tenemos que afrontar ahora ante esta pandemia que estamos viviendo, que esperemos que a la brevedad, bueno, no se sabe en realidad cuándo se vaya a regresar a lo presencial, pero entonces ahí se te va a tener que implementar un sistema híbrido, que es uno de los más adecuados para poder afrontar el sistema educativo. Es lo que me gustaría comentar. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Pues para acabar esta ronda, Adriana. Hola, buenos días. Buenos días, Adriana, te escuchamos. Okay. Bueno, nosotros tuvimos, igual que todo el mundo, a transitar de un sistema presencial a uno con el uso de tecnología. Tuvimos muchos problemas, tuvimos que capacitar a profesores como Daniel, Rubí y Karina. Trabajamos en el sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara. Nos tocó todo este tránsito y tuvimos que capacitar a los profesores. También con ayuda de la Universidad de... ¿cuál era la universidad? Perdón, Dani. Arizona, la Universidad de Arizona. Con la Universidad de Arizona tuvimos que capacitar con cursos masivos a los profesores para sensibilizarlos en el uso de tecnologías, porque los profesores, muchos no tenían esa capacitación y también los estudiantes tuvieron que enfrentarse al uso de tecnologías que tampoco tenían habilidades tanto para búsquedas de información como para envíos de trabajo. También tuvimos muchos problemas con el acceso a la tecnología. En el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, los profesores, al menos al 40 y tantos %, no tenían computadora, porque las computadoras que tenían se las tenían que prestar a los hijos para que pudieran los hijos tener clases de primaria o de secundaria. Entonces, la verdad es que hubo muchísimos problemas en torno a toda esta pandemia, ¿no? Muy bien, Adriana, muchas gracias. Bueno, pues con esto hemos hablado todos, hemos hecho una primera aproximación a cómo ha afectado. Realmente hay yo creo que un consenso en que esto que hemos sufrido pues nos pilló de sorpresa, hubo que hacer una actuación de emergencia, por lo tanto no se puede hablar de una docencia online, sino realmente de una adaptación a una formación no presencial de emergencia en el cual pues a cada uno salvó los muebles como se pudo. De alguna forma también hay que verlo a la parte positiva.
queramos o no, pues esto ha traído ha sido un acelerante para lo que es las competencias digitales y de alguna manera un reto para plantear un nuevo formato de docencia que cada vez seguramente esté más presente, incluso cuando ojalá esta pandemia acabe, que es estos modelos híbridos. De alguna manera era claramente algo que se ha ido mezclando y enlaza con la siguiente pregunta: barreras, problemas y de alguna manera cómo se han solventado, ¿no? Entonces, ahora ya de una manera un poco más libre, vamos aproximadamente unos 10 minutos a hablar sobre barreras y problemas. Más o menos el que quiera... Quisiera yo comentar algo sobre esas barreras, porque de hecho hicimos una investigación cuando comenzó la pandemia que se llama DIFPROED, que tiene que ver con los desafíos, con las barreras, cómo nos ha afectado y cómo lo vamos a enfrentar. Y una de las barreras que salió en esta investigación, que fue de varias universidades, fue sobre todo la barrera generacional y la barrera de las competencias estas digitales, ¿ya? Más que nada, o sea, más que la iniciativa propia del profesor o del académico, más que la dificultad misma de la distancia, de no estar en relación cara a cara con el sujeto, aparecieron más que nada este tipo de barreras como que son un poco más pragmáticas, que son como quizás más solucionables que en el otro sentido, digamos, de relación interpersonal. A pesar de que ese tipo también puntuó bastante alto, digamos, como el no poder tener una relación cara a cara con mi estudiante, pero lo que más salió digamos, como barrera, como que una brecha que distancia la posibilidad de una clase efectiva online, es la capacidad el uso de las competencias digitales con los profesores. Y no me refiero a que no sepamos, digamos, qué es lo que es un PowerPoint o que no sepamos qué es lo que es X herramienta, sino que se refiere a cómo lo estamos usando, como se estaba mencionando acá, en la planificación de nuestras clases, ese apoyo. O sea, cómo hacemos una articulación entre el docente que estamos acostumbrados a tenerlo todo muy, muy así directo, cómo utilizamos las herramientas a nuestro servicio, digamos, no como obligación, sino que cómo la hacemos parte del ejercicio docente. Eso es lo que yo puedo destacar, que salió como bastante alto, digamos, en muchas personas, porque fueron varios entrevistados, más de 300, yo creo más. En el fondo, eso salió como muy importante, como que todos los profesores le daban demasiada importancia a que ellos, por ejemplo, no habían sido bien capacitados o que no manejan correctamente la estrategia tecnológica o las competencias, o que no tienen un acceso, no las manejan correctamente, etc. Eso es lo que yo puedo decir. ¿Se me escuchó algo? Sí, Carmen, perfecto, muchas gracias. Incluso, bueno, un poco por ir introduciendo alguna pregunta que ya está surgiendo por streaming, nos lanzan sobre si una de estos problemas también puede tener que ver precisamente con lo que es el aspecto emocional, ¿no? Si el profesor de alguna forma se ha visto afectado al tener que cambiar, hacer esa migración, emocionalmente también se ha visto afectado no solamente por aspectos tecnológicos, sino realmente toda la presión que ha sufrido, ¿no? Entonces, ¿alguien que quiera opinar al respecto? Bueno, a mí me gustaría comentar que los profesores en la Universidad de Guadalajara, muchos de ellos, al tener ya ciertos años de docencia, ponen cierta resistencia a la actualización, formación y sobre todo para implementar la tecnología en sus clases. Entonces, creo que esa ha sido una de las dificultades, una barrera grande, la resistencia de los profesores para la actualización en la infotecnología, pero sobre todo para utilizar esta misma en sus clases. Y ahora, ante esta situación, pues resulta un tanto cuanto complicado el que el maestro pues no tiene de otra más que utilizar las tecnologías, y entonces ahí se encuentra una adaptación
a esta situación. Pero más que una adaptación es una aceptación al cambio desde su práctica docente. Y esto no solo implica la adaptación, sino que también es la situación de preparar la clase de una manera totalmente virtual. Y aquí nos enfrentamos con un problema muy grande, que es muy diferente hacer un diseño instruccional de manera virtual a un diseño instruccional de manera presencial. Y este cambio que fue tan rápido que no tuvimos oportunidad de preparar este cambio en el diseño instruccional, es ahí un problema que hemos tenido, yo creo que a nivel mundial en todas las universidades. Muy bien, Daniel. Yo quería... Sí, Carlos, por favor. Si puedo comentar. En términos de las dos preguntas, una barrera, y vamos a decir pre-COVID y después del COVID, es, aunque ¿verdad? No lo veamos tan marcadamente, algunos miembros de la facultad desconocen, en algunos casos, la existencia o cómo utilizar una plataforma educativa. Y estamos hablando, ¿verdad? Pre-COVID presencial. Ustedes conocen el asunto de el curso híbrido o el curso asistido por el web, y eso tiene muchos años ya, y hay una cantidad de profesores que han estado reacios a utilizar esa estrategia. En inglés le llaman flip classroom, que usted envía una parte de la instrucción ahí y la otra pues viene, ¿verdad?, en la manera presencial, con lecturas prehechas, etcétera. Así que ese desconocimiento, y en cierto modo han estado reacios a utilizarla, ha sido parte del dolor que han tenido que experimentar muchos de nuestros colegas. Así que menciono eso. Voy a hacer una conexión entre eso y después del COVID. Cuando yo digo que había un desconocimiento y que estaba reacio, en ocasiones cuando uno iba con este mensaje, y recuerden que yo estoy en un campus presencial, pero yo llevo haciendo esto mucho tiempo en otros tipos de ambientes, y en cierto modo uno era como que el más odiado. Ahí viene Carlos otra vez con el cuento de que debo utilizar la tecnología, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y éramos los más odiados. Pero cuando viene la pandemia, o sea, le damos un poquito para el frente a la película, pues somos los más queridos porque le estamos salvando la vida a mucha gente. ¿Ok? Le estamos salvando, ¿verdad?, su imagen y su fama. Así que eso es importante. Otro aspecto que yo quería mencionar es que hay un rezago brutal, bien marcado en las competencias digitales. Cada emergencia, cada contingencia como que destapa una serie de cosas que están ocultas, ¿no? Ocultas a plena vista, porque siempre las hemos visto, ¿no? En las competencias digitales, los estudiantes estamos en una falacia, en un mito donde se piensa que ellos son tecnológicos. Trabajar en el Facebook y en el Twitter y en las redes sociales, como comentaba uno de los colegas, no es ser tecnológico. Vamos a conectar cables, vamos a mover archivos entre ventanas, entre redes, entre folders, entre carpetas. Eso sí es ser tecnológico, pero presionar un botón que ya está obviamente completamente digerido lo que uno va a hacer, pues no es ser tecnológico. De igual manera, en el caso de los docentes, o sea, hay un rezago en competencias digitales. Una barrera también que yo quiero mencionar rapidito es el tiempo. Esto fue, como dijo una de las colegas, me parece que fue Rubí, nos fuimos viernes y lunes ya era diferente, nos cambiaron completamente el panorama que teníamos. Y finalmente la planificación. Pre-COVID, muchas instituciones no planificaban para la emergencia. ¿Verdad? Y dependiendo de donde ustedes estén ubicados, tienen diferentes tipos de emergencia. Yo estoy ubicado en un lugar donde hay sequía, fuegos forestales, tiroteos y hay tornados. ¿Ok? Y en cualquier momento, cualquiera de los campus presenciales puede hacerse inutilizable. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con 11,000, 15,000 estudiantes por campus que han sido completamente desplazados? Así que la planificación y a la continuidad académica ha sido un reto previo al COVID, y pues debemos haber aprendido algo para planificar eso para el futuro. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, de alguna manera vamos a ir dando paso a la siguiente pregunta, que tiene que ver precisamente con algo que sorprendentemente no ha salido todavía como uno de los grandes problemas, que ha sido el tema de
precisamente de la evaluación. Es decir, cómo no solamente hemos tenido que impartir clase, hemos tenido que evaluar, y esto se ha convertido, como yo he comentado varias veces, en una especie de tormenta perfecta, ¿no? Nadie creía en esto, nadie lo quería, pero al final nos hemos visto abocados. Y de hecho me sirve para introducir esta pregunta, la pregunta que comentaba antes que se hacía en YouTube, ¿no? El tema emocional. Yo creo que hasta el momento de que al profesorado se le puso en la tesitura de tener que impartir clases en un contexto diferente, en un contexto digital, pues con diferentes velocidades se llegaron a soluciones. Pero nadie tenía en mente el evaluar. De hecho, siempre parecía que nos daría tiempo a volver a nuestras aulas para terminar de alguna manera con alguna clase presencial y introducir las evaluaciones. Pero cuando esto no fue posible, yo creo que aquí realmente es donde se produjo la ruptura, y rupturas que muchas veces llegaron a un punto emocional, ¿no? De gente quebrarse porque se le caía como todo el mundo encima, todo su trabajo encima, porque parecía que no se fiaban de ese contexto, de que al final se iba a escapar digamos, la ética y el cuidado y la responsabilidad de los profesores por un sistema de evaluación no totalmente controlado, ¿no? Y a veces que no nos dejaban controlar, y que además recibíamos unos mensajes, no sé si es compartido, por parte institucional e incluso gubernamental, de que no se creía en este tipo de evaluación. Entonces, bueno, con esto vamos a esa tercera pregunta e intentamos cerrar más o menos el tiempo. ¿Qué ha pasado con la evaluación? ¿Qué experiencias tenemos con la evaluación durante esta pandemia, durante este periodo COVID? ¿Quién se arranca? Yo quisiera hacer un comentario al respecto, maestro Francisco. Perfecto, Rubí, adelante. Bueno, en la experiencia que tuvimos, voy a hablar de una evaluación a nivel general. El ingreso a la universidad. A los estudiantes o a las personas que quieren ingresar a la universidad, pues se les aplica un examen de admisión. Pues al final es un tipo de evaluación. Pues nada más comentar que la Universidad de Guadalajara, en el calendario anterior, que nosotros tenemos 2 calendarios escolares al año y le llamamos al primer semestre A y al segundo semestre calendario B. Entonces, en el calendario A, pues, ¿qué pasa? Que los estudiantes no hicieron examen para admisión de la universidad. Por lo tanto, la evaluación fue nula. A nivel ingreso de universidad no hubo evaluación porque se presentó en marzo, creo que fue en marzo el ingreso, el examen. En mayo fue el examen, entonces estábamos en plena pandemia. Entonces, pues, ¿qué modelo de evaluación seguimos? El modelo de anular. Se anuló la evaluación. Eso es en cuanto al ingreso de la universidad. Y ya de manera particular, docentes, la verdad es que yo hablo por voces de docentes, ¿sí? No es que sea una generalidad, pero muchos docentes se enfrentaron a ¿cómo le hago para evaluar a mis estudiantes? Definitivamente les dejaron trabajos, entregaron. Los docentes no tenían tiempo de leer porque como trabajaban en casa, se les complicó muchísimo el trabajo en casa, el trabajo en oficina, la práctica docente, la práctica del hogar, hombres o mujeres. Todo mundo en la casa, todo mundo se quería conectar, entonces sucede un caos emocional muy fuerte. Los docentes, conozco decenas de docentes que optaron por aprobar a sus estudiantes. Esto pasó en el anterior calendario. Y así historias pudiéramos seguir contando. Entonces, así como rúbricas, no las pudieron aplicar porque no estaban preparados para aplicar rúbricas a la distancia o de manera virtual. Hoy día ya tienen más preparación, ya utilizan Classroom para poder evaluar de manera automática a sus estudiantes, pero todavía falta mucho, porque no es lo mismo que el estudiante entregue su actividad y que ésta sea calificada, no evaluada. La evaluación tiene que ver con una retroalimentación de mejora y los docentes no se dan abasto para poder limpiar las plataformas.
Estamos hablando de que hay docentes que tienen hasta 10, 12 grupos que atender con 40 estudiantes por grupo. 40, 45. Entonces es impresionante el trabajo que tienen que hacer. Les cedo la palabra a los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubí. ¿Alguna intervención más sobre la evaluación? Todavía estamos en tiempo. Yo quería hacer un rapidito. Adelante. Ay, muchas gracias. Creo que, bueno, lo que hemos hecho, no sé, bueno, de manera particular en la universidad hicimos el diseño de la planeación. Hace falta todavía hacer un diseño, un análisis de la implementación y la forma en la que han evaluado los profesores, bueno, hemos evaluado como profesores, pero también revisar si esos mecanismos pues son acordes pues a los alumnos y sobre todo, bueno, a los perfiles de egreso de cada una de las carreras. Entonces, creo que es una tarea que tenemos pendiente, analizar estos procesos de evaluación y sobre todo, bueno, que se vayan haciendo evidentes, ¿no? Entonces, pues también es algo que nos llevamos como tarea. Lo que nosotros tratamos de hacer es sobre todo que sean a través de instrumentos y sí esta parte de la tutoría y de la parte de la evaluación, estoy de acuerdo que muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Tenemos, como menciona la maestra Rubí, ponemos una calificación, pero no hacemos una retroalimentación de las fortalezas y las áreas de oportunidad de cada uno de los alumnos. Entonces, es algo que fortalece a los alumnos y los hace ahora sí conscientes de lo que han hecho de manera cualitativa y no solamente cuantitativa. Entonces, pues hace falta, yo creo que fortalecer esa parte. Muchas gracias, Ana. Creo que Carlos también quería participar. Sí, cómo no. Bien brevemente, en el caso del campus que yo dirijo, nosotros tenemos una pequeña prueba, no es de admisión porque quien admite es la institución. El campus tiene un requisito de, vamos a utilizar un avalúo como término acá en español, que es para verificar las competencias y la aptitud del estudiante a la educación en línea. Eso es un requisito antes de que el estudiante se pueda matricular en un curso en línea. Cuando viene la pandemia, eso pues se tira por la ventana, porque ¿verdad? Hay que hacer la transición. Pues, obviamente creó una situación donde pues el estudiante, como había mencionado, no necesariamente estaba apto para esa modalidad porque no la decidió. Así que nosotros pues lo pusimos en pausa básicamente ese requisito porque fue tan y tan rápido que no pudimos validar esa aptitud al estudiante. Por otro lado, ya dentro de un curso, de una clase, el diseño instruccional, como han mencionado muchos de los colegas, es vital y parte de la situación es que, pues claro, los docentes se han quedado con las mismas estrategias del salón de clase, ¿ok? En un medio, número uno, en una contingencia y número dos, en una velocidad que probablemente esas estrategias de evaluación no son las mejores. Una de las cosas que nosotros descubrimos recientemente, y es un grupo que está en Australia, es que ellos han hablado de el assessment oral como alternativa al examen tradicional, a la prueba tradicional, ¿ok? Porque entonces, ¿qué estamos midiendo? ¿Cuánto usted, porque eso es lo que miden los exámenes, cuánto usted se acuerda, ¿verdad? De la memoria, pero por otro lado podemos medir competencias, así que eso es bien importante. Y finalmente, obviamente sabemos que la parte virtual no es para replicar lo que hacemos en la presencialidad, es simplemente que es un medio que en muchas ocasiones es más rico que el presencial. Teóricamente es infinito en tiempo, pero sabemos que, ¿verdad? Todo tiene un principio y un final, pero permite que el estudiante pueda ser evaluado con una multiplicidad de estrategias, de instrumentos y en ocasiones múltiples también. Así que en ese sentido, la evaluación, pues vemos que va a haber un nuevo modelo que se vaya a ir desarrollando, más a base de competencias que basado en cuánto uno se acuerda luego de haber estudiado la materia. Muy bien, muchas gracias. Daniel, ¿querías comentar algo? Sí, lo que a mí me gustaría comentar es que faltan estrategias de evaluación ante esta situación que estamos viviendo. A lo que me refiero es de que de manera presencial los estudiantes estaban en el aula y con una hoja se les evaluaba, se les hacían sus calificaciones. Ahora en la virtualidad, pues cada maestro ha hecho una estrategia de evaluación diferente.
Y allí es donde hace falta también el diseño instruccional de evaluación. Entonces, las instituciones, pues no hemos tenido tiempo de sentarse a planear toda esta situación y han sido solamente esporádicos, pero no con una administración o una planeación adecuada de evaluación. De ahí entonces que la evaluación podríamos decir que es muy abierta, difusa y que no es continua. Entonces, ¿qué pasa también para el estudiante? El estudiante está acostumbrado a que mediante una hoja evalúa, hace su examen, lo entrega y el maestro retroalimenta. Ahora, en la virtualidad, el estudiante, ¿cómo lo evalúa? Cada maestro está haciendo sus estrategias de evaluación, ya sea por un ensayo, un artículo, etcétera. Y entonces ya existe con la misma materia, pero diferente maestro, existen las diferencias de evaluación. Entonces, aquí yo veo un problema, aparte de esta planeación, un problema mental para el estudiante como para el maestro. Entonces, habrá que afrontar esta nueva situación para el próximo año con una mejor planeación. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Bueno, no tenemos tiempo para más, para continuar el congreso en hora. Simplemente por cerrar este apartado y de alguna manera que yo creo que puede ser recogido por el guante por otras de las mesas. El caso de mi universidad, el profesorado, de alguna manera, en el curso actual, estaría de acuerdo a aceptar cualquier tipo de modelo híbrido con entradas, salidas, etcétera, pero eso sí, una cosa que ha puesto de manifiesto, no quieren volver a evaluar online. Esto es porque no hay confianza en el sistema, porque tampoco nos han dado las herramientas para poder tener confianza en el sistema. A nosotros, al menos a nivel de España, universidad pública, no nos han dejado utilizar herramientas de proctoring porque van en contra de la privacidad de los estudiantes, con lo cual había un grave problema. Y además, de alguna forma, también se ha puesto de manifiesto algo que ha salido, que es que quizá nosotros no estamos acostumbrados en lo que es la formación presencial a basarnos en pruebas finales que de alguna manera reflejan o tienen el mayor peso. Aunque hablamos de evaluación continua, no nos lo creemos. Y realmente ese tipo de evaluación o estos tipos de docencia lo que requieren es una evaluación continua y unos medios diferentes. Y de alguna manera eso tiene que estar vinculado en el propio diseño institucional. Cuando es un diseño institucional, no solo es diseño institucional de la formación, sino que de alguna manera del aprendizaje. Y bueno, y ahí queda como, entonces lanzamos el guante al resto de las mesas y esperamos que el debate pues siga siendo igual de fructífero que ha sido en este. Muchísimas gracias a todos por participar y damos paso para que pueda continuar.